Este es un mensaje solicitado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Trabajamos para brindarles más seguridad, estabilidad y bienestar a los ecuatorianos. El gobierno de todos tiene activado a sus entes de control en el territorio nacional para evitar la especulación. Gobernaciones, intendencias y comisarías tienen la obligación de realizar operativos de control para evitar el incremento de precios en productos de primera necesidad. Estamos en los mercados y tiendas para garantizar que el bolsillo de los ecuatorianos no sea perjudicado. Habrá cárcel para quien especule. El gobierno no subió el IVA. Los pasajes de transporte público no se han incrementado para estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, ni para niñas, niños y adolescentes. Cada GAT municipal ratificará la tarifa vigente en cada cantón. No subió el gas. Y para asegurar su normal abastecimiento y venta a precio oficial, se desarrollan inspecciones aleatorias a los depósitos de distribución. Nuestros militares y policías están y deben continuar restableciendo el orden en todo el país. Asimismo, informamos que para garantizar la seguridad e integridad de nuestros estudiantes, este lunes 7 de octubre las clases se suspenden para escuelas y colegios en el régimen Sierra. El Gobierno Nacional ratifica su disposición franca y abierta al diálogo con todos los sectores de la patria. Ecuatorianos, estoy decidido, tan decidido ahora como ayer. Estoy decidido como cuando se decidió consultar al pueblo acerca de varios aspectos democráticos, ustedes recuerdan. Tan decidido como cuando se reinstitucionalizó el país. Tan decidido cuando se determinó la autonomía y la libertad de cada función del Estado. Tan decidido como cuando se devolvió la libertad de expresión a los medios de comunicación. Tan decidido como cuando se eliminó ese órgano estatal que coartaba la libertad de expresión. Tan decidido como cuando se expulsó a un malcriado de la embajada en Londres por muchas razones, e inclusive por haber manchado con sus heces las paredes de la embajada, que es territorio nacional. Tan decidido como cuando se rompieron relaciones con el sátrapa, dictador de Venezuela, que tiene sumido en el hambre y la desesperación a todo un pueblo. Tan decidido como cuando se decidió terminar definitivamente con el asalto a los recursos del pueblo ecuatoriano por parte de traficantes inescrupulosos de diésel y gasolina. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país, decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo. Estoy decidido a que se sancione a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada. Estoy decidido también a que se controlen los precios y se sancione a los especuladores. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatoriano, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el caos. No compartas noticias falsas. Ayúdanos a denunciar la especulación. Es momento de trabajar, de pasar la página de la violencia. Es la oportunidad de enfrentar con optimismo el futuro. Estoy decidido a cambiar el país. Estoy decidido. Sí, claro que estoy decidido, pero necesito, querido ecuatoriano, que tú también lo estés. Muchas gracias. Toda una vida. El gobierno de todos.
Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Ecuador al futuro. Nosotros estamos a través de una cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia para hablar con las autoridades y analizar la situación actual que se está viviendo en el país luego del anuncio de varias medidas en materia económica anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, hace varios días. Son las 21:05. Generamos este programa en vivo desde la ciudad de Quito para todo el territorio nacional. En el transcurso de los próximos minutos conversaremos con nuestra primera invitada, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien le damos la bienvenida a la doctora y con quien conversaremos en el transcurso de estos minutos sobre varios temas que están generando inquietud y dudas en torno a las medidas aplicadas por parte de la ciudadanía. Pero antes de ello quisiera dar lectura a un comunicado oficial que se ha hecho público durante el transcurso de las últimas horas y está relacionado al tema de las clases para el día de mañana. Preste atención. La normalidad ha retornado paulatinamente a la gran mayoría de provincias del país. El compromiso de los ecuatorianos con el trabajo se ve de manifiesto y las actividades cotidianas se recuperan, es lo que afirma el comunicado emitido este 6 de octubre de 2019. Además señala, sin embargo, en algunos sitios de la sierra ecuatoriana existen amenazas de paralizaciones y cierres de vía. En este contexto, en virtud de garantizar la seguridad y precautelar la integridad de niñas, niños y adolescentes, se ha dispuesto a mantener suspendidas las clases en el régimen Sierra este lunes 7 de octubre. Las autoridades educativas evaluarán la situación en estas zonas durante las próximas 24 horas e informarán oportunamente por canales oficiales la reanudación de las actividades educativas. Este fue el comunicado oficial que hace pocas horas el Gobierno Nacional difundió y dio a conocer a la ciudadanía en torno a esta disposición de suspender las clases el día de mañana, lunes 7 de octubre, solamente para el régimen Sierra. Para ampliar esta información y otros temas, empezamos este espacio de conversación con la ministra de Gobierno. Doctora María Paula Romo, buenas noches, gracias por estar aquí en este espacio de conversación. Buenas noches, muchas gracias a usted y muchas gracias por el espacio. Es muy importante en estos días el que nos mantengamos informados. Es muy importante porque además entiendo de lo que conversamos con las personas, de las llamadas que recibo, que hay una preocupación en el país, no solamente por algunas cosas que están sucediendo y ahora las vamos a tratar, pero también porque estamos inundados de noticias falsas este fin de semana. Estamos inundados de videos falsos, de anuncios que no son verdad, de fotos que tienen que ver con años anteriores, con otras manifestaciones, con otros países, y esto realmente nos pone en un ánimo pues exacerbado de preocupación y que realmente debemos hacer un llamado para que no sea así. Por favor, un llamado a comunicarnos por canales oficiales, a dudar un poco sobre la información que recibimos, verificar y poder contrastar para saber exactamente qué está pasando. Permítame hacer un mapa general de lo que hemos tenido en estos días. Por favor. En primer lugar, las decisiones tomadas por el gobierno, las decisiones tomadas por el presidente Moreno, no son decisiones sencillas y me refiero en particular al tema del subsidio de los combustibles. No es una decisión sencilla, sino alguien la habría tomado antes. Es una decisión que durante 40 años se ha discutido en el país, pero que precisamente por la cantidad de efectos que conlleva y también por muchas cosas que simboliza, ha sido una decisión difícil de tomar. Pero es una decisión correcta, es una decisión clave para hacer un cambio estructural en la economía del país. Hasta esta semana, después de la decisión del presidente, hasta ese día, solamente Venezuela y Ecuador manteníamos este mecanismo de subsidio de combustibles fósiles. Creo que esto también es importante, vamos a entrar en una lógica diferente. Significa que se eliminan la cantidad de permisos engorrosos para transportar combustible, significa que vamos a tener menos personal destinado al tema de contrabando de combustible. Hay una gran cantidad de correcciones que se provocan no solamente en la economía, sino incluso en ámbitos de ilegalidad en el país. Pero dicho esto, estas decisiones, por supuesto, tienen respaldo, pero también tienen detractores. También hay personas que critican esta decisión. Y creo que lo más importante también es distinguir lo que ha pasado en estos últimos días, porque hemos tenido muchos puntos violentos, porque quisiéramos tener cero.
y hemos tenido muchos puntos violentos, pero no todos se explican de la misma manera. Por un lado, hemos tenido manifestaciones de inconformidad con la medida, unas más violentas que otras, también quisiera referirme a esto. Hemos tenido manifestaciones de inconformidad con la medida, pero por otro lado hemos tenido hechos vandálicos. Y creo que estas dos cosas deben ser tratadas, valoradas y juzgadas de una manera distinta. Si me permite, ministra, es importante estos temas y estos aspectos que usted ha mencionado, porque es necesario también que la ciudadanía pueda tener una claridad en torno a estos sucesos que se han presentado en el transcurso de los últimos días. Vamos por partes. En el tema de la disposición del día de mañana de suspender las clases, solamente rige para el régimen sierra, solamente para sierra. Para la costa y para la Amazonía las clases siguen normales. Exactamente. En la costa y en la Amazonía las clases van a ser normales el día de mañana y las actividades van a ser normales. De hecho, se han normalizado ya durante este fin de semana en todas estas provincias del país. Entonces, en la costa y en la Amazonía hay clases y actividades normales. En la región sierra, en el régimen sierra, ahí el gobierno ha tomado la decisión de suspender las clases porque a pesar de que las actividades van a ser normales, yo creo que en la gran mayoría de esta región, sí tenemos algunas alertas de paralización de vías, sí tenemos algunas alertas todavía de algunos focos en donde puede haber enfrentamientos con la fuerza pública y lo mejor es precautelar la integridad de los niños, de las niñas. También recibimos la preocupación de muchos papás, de muchas mamás que frente a esta cantidad, a esta inundación de noticias falsas que hemos tenido el fin de semana, estaban alterados por el bienestar de sus hijos el día de mañana. Había preocupación, tengo que sumarme también a ese grupo. Exactamente, recibimos esa preocupación, tenemos también la constatación de que el día de mañana habrán puntos de cierre en algunos lugares del país. ¿En qué puntos habrán estos desmanes? Ustedes han logrado identificar, porque se han registrado algunos inconvenientes en Imbabura, en ciertos sectores, en la provincia de Cotopaxi, al norte de la provincia de Pichincha, en Tungurahua también se han reportado ciertos desmanes, en Chimborazo, en Azuay. Algunos en Bolívar, algunos también en Bolívar. Un punto todavía en Loja. Exactamente como usted los describe ahora, es la sierra. Son provincias de la sierra y son lugares en donde quienes están manifestándose en contra de las medidas son dirigentes y miembros del movimiento indígena en sus diferentes expresiones. Pero, ministra, permítame regresar a lo que yo había dicho antes porque no quiero confundir las cosas y en esto quiero ser muy clara. Al empezar esta explicación yo le decía hay que separar aquellos sectores o aquellas personas que muestran una inconformidad con la medida que ha tomado el gobierno y otros sectores que han cometido actos vandálicos en estos días. Entonces hay que separar estas dos cosas. Actos vandálicos como ¿cuáles? Actos vandálicos como los que vimos en Guayaquil, saqueos en la perimetral, ¿no? Saqueos en lugares en donde llegamos a tener 3.500 personas participando de un saqueo. Esto no es fácil de controlar, esto no es una protesta, esto no hace parte de una libertad de manifestarse democráticamente, están cometiendo un delito. En el Quicentro Sur, aquí en Quito, tuvimos también varios altercados, la amenaza de que entraban al centro comercial, posibles saqueos, algunos bienes que fueron dañados, bienes privados me refiero. Una UPC al costado del centro comercial que fue completamente quemada. Tenemos en lo que va de las protestas de estos días 12 patrulleros que también han sido quemados. Entonces, ahí para separar estas dos cosas. Claro que sí. También algunos focos más pequeños, pero que han estado en diferentes lugares del país de estas amenazas de saqueo o de violencia, casi diría yo, aprovechando la situación de preocupación que existe en otros sectores y aprovechando que una buena parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, están en este momento concentradas en el orden público. Claro que sí, ministra. Quisiera este tema no dejarlo suelto, tratarlo más adelante también para hablar un poco sobre la identificación de los responsables de estos actos vandálicos que también han afectado varios sectores de distintas ciudades del país. Tenemos una importante participación en redes sociales, también nos están siguiendo los ciudadanos esta conversación a través de las redes sociales y hay
preguntas muy interesantes como la de la siguiente ciudadana. En la provincia de Azuay hay sectores que trabajan con régimen costa y hay obstáculos en las vías. ¿Cómo llegan profesores y alumnos, por ejemplo, en esas provincias que son de la sierra y que finalmente tienen que ir a clases, ¿no? Bueno, seguro vamos a tener algunos casos puntuales o de personas. Tenemos estudiantes que están en el régimen costa, pero están atrapados en una provincia de la sierra. Vamos a tener algunas cosas así, pero yo había empezado este programa y había respondido a su primera pregunta separando dos tipos de problemas que hemos tenido en estos días. Pero quiero referirme al segundo, a los sectores que se manifiestan en contra de las medidas. Hemos tenido manifestaciones violentas y creo que es importante decirlo. No puede ser el camino, nunca la violencia es el camino. Y algunas de estas manifestaciones han excedido en mucho lo razonable, han excedido en mucho lo que es respetuoso con los derechos de las otras personas. Por ejemplo, hemos tenido militares y policías secuestrados. Esto no está bien, no es aceptable, no es cierto que esto sea una manera legítima de manifestarse. Están cometiendo también una grave falta. Hemos tenido y todavía tenemos un grupo de personas atrapadas en la zona de Molleturo. Así es. Ha sido una zona muy compleja, muy violenta, en donde tenemos familias, en donde tenemos personas de la tercera edad que siguen atrapadas en esta zona, y hay que hacer un llamado también a los dirigentes políticos que promueven este tipo de medidas para que asuman responsabilidad sobre el bienestar de las personas. Tenemos 11 ambulancias atacadas por los manifestantes en estos días. Atacar una ambulancia es la regla mínima aún en las zonas de guerra. No puede ser de ninguna manera permitido un comportamiento de esa naturaleza. Creo que es importante fijar esto, lugares en donde no se dio paso a las ambulancias, lugares en donde se atacaron las ambulancias. Hoy tenemos un caso lamentable y que no deberíamos permitir que se repita en ningún lugar del país. Una persona particular en su carro privado, seguramente frente a la angustia de verse atrapado por un día entre unas montañas en la zona de Molleturo, en un momento en donde se intentaba despejar la vía, intenta también él a su vez superar los obstáculos y cruzar. No sabemos a qué trataba de llegar, no sabemos si tenía una emergencia, no sabemos si tenía que llegar a ver a un familiar, no sabemos si estaba asustado. Pero en ese tratar de llegar y sobrepasar los obstáculos, atropella a una persona que hoy resultó muerta porque la ambulancia no pudo llegar por los propios obstáculos que sus compañeros pusieron en esa vía. Nos referimos al señor Raúl Chilpe, quien falleció en el kilómetro 58 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, ¿no? Exactamente. Eso es llegar a un nivel de irracionalidad que no nos podemos permitir. No podemos permitirnos que por la preocupación y por la angustia que tenga una persona tome una decisión de esta naturaleza y termine afectando a quien estaba con sus compañeros, seguramente tratando de hacer pública su opinión. No puede ser esta la manera. Creo que en el país entero debemos rechazar este tipo de cosas y es para precautelar que más ciudadanos no se vean expuestos a estas circunstancias, que se toma la decisión de que niños, niñas, adolescentes no estén el día de mañana en sus actividades normales. Claro que sí, señora ministra. Usted ha hecho un llamado a la ciudadanía, finalmente muy importante en este momento, el mantener la calma. No se está negando el derecho a la protesta, pero hacerlo bajo los mínimos necesarios para poder garantizar la seguridad de quienes participan finalmente en esos actos de protesta. Pero ¿qué es lo que pasa también del lado de la policía? Hemos visto a través de las redes sociales, sobre todo, que se han presentado ciertos casos de eventual abuso de fuerza por parte de los efectivos de la policía sobre ciudadanos, incluso mujeres. Han habido algunos videos que circulan en redes sociales de motociclistas uniformados que golpean a ciudadanos con sus motocicletas. ¿Qué es lo que está pasando también por parte de la policía, señora ministra? Mire, algunos de los videos que circulan en las redes son ciertos, otros no son ciertos. Algunos corresponden a estas protestas, otros no lo son. El utilizar la fuerza es una gran responsabilidad de la Policía Nacional, es una gran responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En unos minutos el ministro Jarrín les podrá comentar también eso desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y de su responsabilidad en el estado de excepción. Pero desde el punto de vista de la policía, por supuesto, hay reglas para usar la fuerza. Claro que sí. Muchas veces el ver un video, solamente un pedazo del video, no nos permite saber exactamente qué pasó.
no nos permite saber exactamente en qué circunstancias se dieron los hechos y habrá que mirarlo para revisar si la actuación de un policía fue correcta. Pero ¿se investiga el proceder de ciertos efectivos de la policía? Mire, en este momento estamos ocupados en devolverle el orden al país. Ajá. Una vez que se devuelva el orden y que se termine el estado de excepción, se revisará y se trabajará con las reglas y con las normas a las que la policía está sometida. También he conversado, y lo hago todos los días, con el mando de la policía, hoy hasta hace algunos minutos, con el director general de operaciones, estábamos en una reunión junto con el comandante general, pero he conversado con ambos para pedirles que seamos muy enfáticos en las reglas y los protocolos que tiene la policía para el uso de la fuerza. De nuevo, hemos tenido en estos días circunstancias que no han sido sencillas ni tampoco pacíficas. Hemos tenido quema de cajeros automáticos, hemos tenido cosas que nunca se han visto en el país. Nosotros tenemos un país pacífico, manifestaciones que han sido totalmente pacíficas, y lo que vimos en estos días no es correcto, no está bien y obliga a la fuerza y a la policía a usar sus herramientas. Mire usted en el tema de los saqueos. El día de los saqueos en la perimetral tuvimos 3.500 personas y teníamos 300 policías. Es más fácil ponerse del lado de la red social y decir, este policía no debía haber actuado de tal o cual manera, pero la verdad es que enfrentar con 300 policías un saqueo de 3.000 personas no debe haber sido una tarea sencilla. Claro que sí, claro estamos que sí, ministra. Estamos recobrando la calma en el país. No quiero solamente tener una opinión desde el punto de vista de la seguridad, sino que dejando de lado los hechos vandálicos, hay sectores que tienen una postura política sobre estos temas, y quiero decir que respecto de esos sectores estamos conversando, tenemos el diálogo abierto, tenemos previstas nuevas conversaciones en los próximos días, estamos dispuestos, lo ha dicho el presidente hace pocos minutos en su cadena nacional. El presidente ha dicho, estoy decidido a cambiar el Ecuador, estoy decidido a tomar la medida que se ha tomado, estoy decidido a sostenerla y a mantenerla, pero también ha dicho, estoy decidido a dialogar con los sectores de buena fe que quieran discutir estas medidas y comprender qué es lo que está detrás de la decisión del gobierno, y también discutir algo muy importante. Ahora que vamos a evitar que tanto dinero se vaya a donde no se tenía que ir, que tanto dinero se vaya por el contrabando, hay que tomar decisiones de cómo invertirlo mejor para reactivar el campo, porque también hay muchas demandas legítimas en algunas de estas manifestaciones. Claro que sí, señora ministra, vamos a seguir esta conversación en breve. Antes quisiera informar también a la ciudadanía cómo se ha trabajado en el despeje de la vialidad de varios tramos de las vías del país. Es muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta esta información para que finalmente puedan hacer una planificación de los viajes y del traslado que tengan que hacer por el interior del territorio ecuatoriano. El gobierno nacional articula acciones para garantizar la libre circulación en toda la red vial nacional, así como para precautelar la seguridad ciudadana desde los puestos de mando unificado PMU. Esto de acuerdo a este boletín informativo oficial que ha difundido el gobierno en las últimas horas. Instalados a escala nacional en los 16 centros ECU 911, se coordinan las labores interinstitucionales para atender incidentes y garantizar la recuperación total de la paz social. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajan en conjunto para despejar los tramos de vías que aún se encuentran obstaculizadas para la circulación vehicular. Los elementos de la fuerza del orden y la maquinaria del Ministerio tiene entre sus prioridades la limpieza de calles y carreteras en el país. La red vial de la región costa está habilitada en su totalidad. En el resto del país se encuentran bloqueos en tramos de las vías de las provincias de Azuay, Moteturo, Cumbe, El Descanso, también en la provincia de Cañar, en Biblián, Chut y Suscal, en la provincia de Imbabura, en el sector de La Esperanza, Otavalo, Jordán, en Loja, en Gonzanamá, Saraguro, Cotacocha, en la provincia de Pichincha, en Cayambe, en Cotopaxi, en Lazo, en la provincia de Chimborazo, en el sector de Alausí, Guamote, Colta y Chunchi, en la provincia amazónica de Napo, en Contuno y Misaguayí, y también en Pastaza, en las localidades de Puyo y Macas. Se prevé que con el trabajo articulado del Gobierno Nacional en el transcurso del día se continúen habilitando las vías para verificar el estado de las mismas. La ciudadanía puede comunicarse al 911 o acceder al siguiente enlace. Presten mucha atención: www.ecu911.gov.es
consulta-de-vías/. A través de este link usted puede consultar el estado de la vialidad en el país. En las zonas urbanas de todas las ciudades del país, las actividades se desarrollan con normalidad. Los ciudadanos desempeñan sus labores cotidianas con regularidad. El orden y la movilidad están restablecidos por completo, de acuerdo a esta información presentada en el transcurso de los últimos minutos por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y del Gobierno Nacional. 21:24. Se suma a este panel de conversación el señor ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, el general en servicio pasivo, Osvaldo Jarrín, a quien damos la bienvenida. Agradecemos su presencia también y con él también queremos abordar la situación actual que se está viviendo en el país. Buenas noches, ministro. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador al Futuro. Estamos en una cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y es importante ofrecer información que es de utilidad a la ciudadanía en este contexto que estamos viviendo. En los últimos minutos se ha difundido información sobre la presencia de tanquetas en el centro histórico de la ciudad de Quito. ¿A qué se debe este desplazamiento de unidades especializadas en la capital? Ministro, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Para comenzar, quisiera expresar lo que el presidente constitucional de la República me ha indicado, que transmita a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el absoluto respaldo para el cumplimiento de sus labores, cumplimiento de misiones que están establecidos en los planes respectivos, con la finalidad de mantener el orden público, garantizar los derechos de la población a nivel nacional en sus libertades y las garantías para que puedan desarrollar sus actividades diarias. Y con relación a su pregunta, no existen ninguna tanquetas. Lo que ha existido son blindados que son parte del equipamiento policial. Que no es lo mismo que tanquetas. Fuerzas Armadas no ha entregado, no ha participado, ni tiene concebido hasta el momento ningún tipo de ese material. Sencillamente porque, en primer lugar, las Fuerzas Armadas hay que considerar que son el único órgano del Estado ecuatoriano, como de todos los estados del mundo, que tiene la facultad, la atribución y el monopolio del uso de la fuerza. No existe otro órgano posible que pueda ejecutar este tipo de manifestaciones violentas, agresivas o de fuerza. Y además de por medio existe un estado de excepción en el que se encuentra en el país, ¿no? Más aún cuando estamos en un estado de excepción. Si la normalidad exige el cumplimiento de las leyes, la Constitución, no digamos en un estado de excepción. Esto significa que lo que viene ocurriendo en el país es un irrespeto a la autoridad, a la ley y a quienes representan como policía y Fuerzas Armadas. Por supuesto que hay necesidad de saber cómo se emplean. Si son profesionales como son nuestras Fuerzas Armadas y la policía, saben que la fuerza se opera, se utiliza, en primer lugar, cuando es necesaria, en forma progresiva, en forma proporcional, pero especialmente cuando hay agresión a las personas como autodefensa. Y estoy hablando en términos generales, no digamos de Fuerzas Armadas, que apelen a su derecho de autodefensa, porque poseen armas y no lo han hecho. Y no lo harán, porque son custodiosos y son precautelosos en cuanto a la utilización de la fuerza. Señor ministro. Pero esto significa que hay que respetar. Y alguna vez ya lo dije y lo repito ahora en una forma más enfática con todo lo que está ocurriendo. No se provoque a la fuerza pública, no le desafíen, no hay que agredir a los militares. Estamos realmente consternados de la forma de cómo se agrede en una forma manifiesta. No solamente a la infraestructura, a los vehículos, al equipamiento, a las personas. Las Fuerzas Armadas son cautelosas, seguirán siendo, pero no hay que provocarlas. Tienen derecho a la autodefensa como cualquier ciudadano.
De acuerdo. En las últimas horas también la dirigencia de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha emitido un comunicado en el que prácticamente advierte a la fuerza pública de nuestro país que no pueden acercarse a los territorios de la CONAIE y tampoco tratar de acercar o contener las movilizaciones de las cuales están siendo protagonistas en el transcurso de las últimas horas. Esta movilización grande que se conoce de un grupo de indígenas que está avanzando por las principales vías de la serranía de nuestro país, ¿está generando preocupación en las autoridades del gobierno? En primer lugar, no hay ningún acercamiento de grupos indígenas. Son puntos focales en donde están obstruyendo las vías y generando malestar. De acuerdo. Y en segundo lugar, no hay territorios indígenas. El territorio es del Estado ecuatoriano. Y si alguien hace un llamado a nombre del Estado ecuatoriano, solamente es el presidente de la República en función de la Constitución y de las leyes que tiene el Ecuador. Aquí no hay ninguna otra forma o minoría que reclame facultades o atribuciones que correspondan al Estado Nacional. No existe esa posibilidad. Y si alguien toma esas atribuciones, es una alevosa atribución que están haciendo y están sujetos a las leyes, porque la ley está explicando, Fuerzas Armadas y Policía son las únicas que utilizan la fuerza en preservación del orden, de la paz, de la protección de la población, de la propiedad pública y de la propiedad privada. Y todo eso está siendo agredido por determinados sectores. Ministro, ¿se ha reportado la retención de algún efectivo de Fuerzas Armadas o de Policía Nacional en el transcurso de las últimas horas, de los últimos días, por parte de sectores que están protestando frente a las medidas anunciadas por el gobierno nacional? Han sido advertidas y prontamente serán autorizadas de salir, que es diferente de otro tipo de manifestaciones. Que estén en un hotel porque están haciendo entrenamiento, hombres ranas, preparándose para la defensa nacional y no les dejan salir de un hotel. Hasta este momento consideramos que es una inadecuada gestión que estén realizando los directivos, los propietarios de ese hotel. Pero pronto saldrán, de tal manera que no consideremos otro tipo de manifestaciones porque las Fuerzas Armadas saben defenderse. Tienen experiencia de combate y de guerra, no pueden ser ultrajadas, tienen honor, tienen dignidad y se harán respetar. De acuerdo, ministro. Los vehículos blindados que están llegando al centro de la ciudad de Quito permanecerán ahí. ¿Cuáles blindados? ¿No? Acabo de decir que no hay blindados. O los vehículos la policía reforzados. La policía tiene permanentemente un equipamiento de carros auto para combatir motines. De acuerdo. Pero antimotines. No vehículos antimotines. Pero no estamos hablando de blindados, como usted manifiesta. De acuerdo. Entonces, precisemos eso. No son vehículos blindados. ¿No se restringirá el paso hacia el centro histórico, eventualmente? De ninguna manera. Está todo libre. La ciudad de Quito tiene absoluta tranquilidad. Yo creo que se está malinterpretando o se está dimensionando en otra forma lo que está ocurriendo en vías, tanto del sur como del norte, que es preocupante. Porque primero, están destruyendo la propiedad pública, la propiedad de los ciudadanos, y están obstruyendo los abastecimientos, que hemos tenido que suplirlos, y no hay problema en desabastecimiento en el país. Acabo de establecer un puente aéreo. Este momento estamos abasteciendo con un avión C-130, con 18 toneladas de abastecimientos entre Guayaquil y Cuenca. Por consiguiente, pueden obstruir las vías, pero no hay desabastecimientos. De acuerdo, señor ministro. Bueno, en el transcurso de las últimas horas también se ha llevado a cabo un operativo de control de precios, sobre todo en los mercados de la ciudad de Quito desde esta madrugada, en el mercado mayorista, en el mercado de San Roque y en distintos puntos de la capital. Lo que ha logrado constatar la intendencia es que finalmente se está especulando con los precios y con los productos. ¿Cómo controlar desde las autoridades para que este tipo de casos no se sigan presentando? Sí, hemos estado trabajando y desde las gobernaciones en cada provincia del país, intendentes, comisarios, incluso personal del Ministerio de Bienestar Social, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, están en este momento en los mercados. Vamos a tener desde el día de mañana también personal de la Agencia Nacional de Tránsito, de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa mucho es que haya quienes quieren aprovechar el tema de la eliminación del subsidio para cometer verdaderos abusos que no se justifican de ninguna manera. Es importante que nos enteremos cuál es el impacto real que tiene en una tarifa la eliminación del subsidio. Me explico.
Esta mañana, un diario en la capital, precisamente en el operativo que llevó adelante la intendenta de Pichincha, una señora decía, mire, yo pagaba el flete la semana pasada $200 y esta semana pago 600. Así es. No hay una explicación posible. Quien está haciendo eso está cometiendo un delito, está abusando, le está robando a la persona a la que le está haciendo la entrega de sus productos, porque no hay explicación posible para triplicar el precio. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de cuál es el efecto, de cuál es el impacto concreto. Estamos saliendo con listas de precios. El día de ayer tenemos 17 personas presas. Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, 17 personas presas en Guayaquil, 2 en Quito, precisamente por precios que son precios ilegales o por especulación, por esconder los productos. Entonces, si tenemos un flete o un transporte que tenía $200 antes y hoy probablemente pasará a 240, 250, según los cálculos que tenemos, ese debería ser su nuevo costo. No puede ser que pretendan cobrar en un quintal de papas ya todo el costo de la diferencia. Entonces, eso no debe permitir la ciudadanía. No, eso finalmente es ilegal. Tenemos una línea de teléfono habilitada. Por favor, ¿cuál es esa línea, ministra? La línea es 1-800 lo justo. Por favor, si es que hay alguna especulación, por favor, avísennos, porque vamos a ir con la autoridad a vigilar eso, a controlarlo. Igual en el precio de los pasajes interprovinciales, igual en el precio de los fletes, tal vez para quien tiene una bodega, un almacén grande y paga todo un flete y abusan del precio. Por favor, en esa misma línea de teléfono, 1-800 lo justo. No podemos permitir la especulación, pero también hay algo que es cierto. Los precios no solamente pueden subir porque alguien especula, sino porque tenemos las vías cerradas. Entonces, es muy importante para que los productos puedan llegar a su destino, para que los productores saquen, para que los precios sean los mejores precios, que regresemos y retomemos la normalidad lo más pronto. Lo ha dicho el ministro Jarrín, estamos trabajando y Fuerzas Armadas, en el marco del estado de excepción, se ha hecho cargo no solamente de controlar los puntos estratégicos, de asegurar esos puntos estratégicos, sino también de asegurar el abastecimiento de lo que se requiere en cada ciudad. Y en aquellas ciudades en donde por tener las vías cerradas, por ejemplo, hay productos que han dejado de llegar o que se ha impedido su llegada, el ministro Jarrín, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, están encargándose de hacer un abastecimiento a través de puentes aéreos, de tal manera que la ciudadanía pueda estar tranquila, los mercados van a estar abastecidos. Quiero a eso añadir que a través del Ministerio de Agricultura estamos organizando en todo el país ferias directamente de los productores, directamente para que los productores lleven a la ciudad, a las diferentes ciudades, sus productos y así podamos combatir cualquier especulación con productos que se vendan a precios justos. Es importante lo que usted dice, tomando en cuenta que también durante este día domingo, y lo viví de forma personal, en un supermercado, o al menos en varios supermercados, se ha reportado la presencia masiva de ciudadanos de Quito comprando víveres de primera necesidad, abarrotando estos centros de expendio de productos y demás. ¿Es necesario que la ciudadanía haga eso? No, pero se comprende que hay una preocupación, se ha generado también un clima, yo lo decía hace un momento, un clima lleno de noticias falsas, de imágenes, esta idea de que hay una especie de multitud llegando casi a tomarse Quito, un enfrentamiento. Esto no es cierto, pero se comprende la preocupación de los ciudadanos y eso ha incrementado la demanda en los mercados y en los supermercados, pero las ciudades están abastecidas, las ciudades tienen los productos que se necesita y esperamos que en los próximos días las actividades retomen la normalidad. Poco a poco retomemos la normalidad en el país, lo ha dicho el presidente hace unos minutos, hay una disposición a dialogar con aquellos sectores que tienen diferencias políticas respecto de la medida, pero sin lugar a dudas, la fuerza pública, las Fuerzas Armadas en unos casos, la policía en otros, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para impedir que diferentes sectores pues obstaculicen el trabajo de otros, la llegada de los productos, el acceso a lugares estratégicos. Esperamos recobrar la normalidad en los próximos días, usando la fuerza cuando esto sea necesario, y ojalá no sea necesario, ojalá podamos retomar la vía del diálogo, que es la vía que caracteriza a este gobierno, pero de ser necesario, por supuesto, es lo que se va a hacer. Bueno, en el transcurso también de estos últimos días,
Las llamadas falsas noticias, las fake news, han invadido prácticamente las redes sociales, ¿no? Hemos visto que ha circulado información de todo tipo, información que finalmente no ha sido verdad. ¿Cómo lograr contrarrestar o qué recomendar a la ciudadanía, señor ministro, para poder enfrentar este tipo de desinformación que circula con tanta facilidad, sobre todo a través de las redes sociales? Y también, ¿qué se está haciendo desde las Fuerzas Armadas para restablecer la paz y el orden social en el país? En primer lugar, las noticias falsas, la propaganda negra, que es más grave todavía, que se está utilizando, tiene que ser combatida con más información oficial, propaganda blanca, información real de las fuentes oficiales, que son las que están facultadas de dar información, y no dejarse arrastrar por manipulaciones y saber diferenciar. Hay que procesar la información que llega. Sobre todo las redes sociales son una fuente inconmensurable de información. Y ahí se filtra de todo tipo gente que pretende manipular, pasar noticias, rumores o falsos. Y eso es fundamental, que con mayor información, como lo estamos haciendo, De acuerdo. de fuentes oficiales y de hechos. Porque no solamente hay que mirar lo que se escribe y lo que se publica, sino los hechos que se producen. Entonces hay que ver, y esto tiene que relacionarse con su pregunta, ¿qué están haciendo las Fuerzas Armadas? Obviamente están organizadas en todo el territorio nacional. Los equipos que se han conformado están desarrollando actividades no solamente de patrullajes, de controles de puntos sensibles, de áreas estratégicas, de puntos que generan la provisión de abastecimientos, y que son como, por ejemplo, las antenas, que son áreas sensibles. Ellas están controladas, está con personal militar. Hemos redoblado la seguridad en los diferentes puntos. Hubo un intento de sabotaje en las antenas de transmisión de los medios de comunicación, ¿no? Entonces hemos logrado que nuestro personal haya tomado el control y no ha habido ningún tipo de actividad como sabotajes que pretenden realizar. Eso es inadmisible, completamente de acuerdo. Por supuesto, no solamente que es un delito, eso es un crimen. Completamente. Y estamos hablando del atentado contra la sociedad, contra los derechos que tiene la población, para, con tanto sacrificio que ha logrado desarrollar sistemas, sean vulnerados por gente desadaptada, con intereses mezquinos que no tienen que ver con el interés nacional. De acuerdo, ministro. Usted entenderá, soy un periodista y ese es mi rol, el preguntar y el satisfacer las inquietudes y las necesidades que tiene la ciudadanía en torno ahora, sobre todo a los temas que se están presentando en esta coyuntura. Quiero insistir en el tema de la presencia de efectivos militares en el centro histórico de la capital. Nos escriben insistentemente a través de las redes sociales, donde también estamos llegando para la ciudadanía, para todo el territorio ecuatoriano. Envían videos, fotografías que muestran el ingreso de vehículos reforzados hacia el centro de la ciudad de Quito. Sí, vehículos es una cosa. Hablar de blindados, están en la brigada blindada, en Riobamba. Esos son tanques. Esa es la aclaración. Esa es la mejor explicación. Blindados son de la brigada blindada. No hay ninguno que haya salido. ¿Qué mensaje se puede transmitir a la ciudadanía frente a esta serie de videos y fotografías de lo que está sucediendo actualmente en el centro histórico, en la sede del Poder Ejecutivo? Lo que acabo de manifestar, en primer lugar, tener confianza en sus Fuerzas Armadas y en la policía. Si es que no hay confianza de la ciudadanía, quiere decir que las Fuerzas Armadas no las están sirviendo. Y no es el caso. El sacrificio que hacen tanto Fuerzas Armadas como policía es por dar atención, protección, seguridad. Por supuesto que muchas de las veces se sobrepasan estas capacidades porque podríamos decir que hay una asimetría. Una cosa es tener material AC no letal para protegerse con escudos, y otra cosa es que formen barricadas, como fue el día viernes, y traten de romper las vallas y crear una barricada en contra de los blindados antimotines. Eso ni siquiera es vandálico, eso es criminal. Y eso es atentar con la seguridad nacional. No tienen dimensión de lo que significa eso. Pero las Fuerzas Armadas van a hacer entender, porque son profesionales, tienen alta moral y con firmeza saben cumplir sus misiones. Muy bien, muy claro, señor ministro. Ministra Romo, entre las noticias falsas que ha circulado en el transcurso de estos últimos días también está la entrega de bonos para ciudadanos venezolanos, por ejemplo, que el presidente eventualmente sí subirá el IVA, cosa que no se ha dicho,
y que se ha negado rotundamente, y otro tipo de informaciones que finalmente generan zozobra en la opinión pública. ¿Qué aclarar a la ciudadanía para que tenga tranquilidad, todos quienes nos están viendo ahora en el territorio nacional? Aprovecho su pregunta precisamente para hacer esas aclaraciones. Tenemos algunos puntos de estos de cierre de vías, de manifestaciones en la sierra, en donde, por ejemplo, las personas que están ahí dicen, estamos aquí porque nos han dicho que va a subir el gas. Esto es mentira. Ajá. Hay muchísimos engaños que están circulando. Creo que no podemos olvidar que hay sectores políticos interesados en generar el caos. Y hay de esto muchísimo de falsedad, de mentira, de nerviosismo. Así que voy a ser enfática y voy a repetir. No va a subir el IVA. Esa es la decisión del gobierno, es la decisión del presidente, él mismo la ha anunciado. No solamente que no va a subir el IVA, no va a subir ningún impuesto. Hay un solo impuesto que el presidente Moreno ha anunciado al país y es un impuesto para las empresas que facturen más de 10 millones de dólares al año. Es un impuesto para que aquellas personas que tienen más recursos y más capacidades para enfrentar un momento de crisis sean los que aportan más en este momento. Ese es el único impuesto. No va a subir el IVA, no va a subir el gas, no va a subir el precio del pasaje para los estudiantes, no va a subir el precio del pasaje de bus para las personas de la tercera edad, no va a subir el precio del pasaje de bus para las personas con discapacidad. Hay un impacto, sí, en la tarifa de los autobuses, del transporte urbano, hay un impacto que el gobierno ha fijado unos parámetros técnicos porque los municipios tienen una competencia para fijar el tema de las tarifas. Y ahora esto es otro capítulo, ¿no es cierto? Ahora es responsabilidad de los municipios que podrían empezar con análisis y con sustentos, porque esto por supuesto tiene que hacerse, o podrían tomar aquellos análisis técnicos que ha hecho el gobierno central en los que sugiere unos pisos y unos techos también para el incremento. Ministra, pero si me permite, es cierto lo que usted está diciendo, pero si usted sale a las calles y ve lo que está sucediendo, hay algunos señores transportistas que ya están cobrando un pasaje de un mayor valor. Y lo han hecho público, incluso colgando carteles en sus retrovisores, en sus vidrios, en sus ventanas, para que la ciudadanía que va a tomar ese bus sepa que tiene que pagar más. Eso no podría ser. Y más grave todavía, hay algunos transportes irregulares, camionetas, busetas, que a falta del transporte público cobran casi lo que quieren. Pero esto es parte de lo que se requiere en las ciudades, es recuperar la calma. El municipio de Quito ha anunciado que el día de mañana confirma ya las nuevas tarifas para la ciudad, así que esto nos llevaría a que se normalice ya el transporte, es lo que todos queremos. En el país es la sensación generalizada que existe. Queremos trabajar, queremos producir, queremos que existan más oportunidades y eso es precisamente lo que se busca también desde el gobierno. Hay otros municipios que resolvieron esto incluso antes de que se levante oficialmente el paro. El municipio de Machala, que yo lo he puesto de ejemplo el día de hoy, hemos tenido algunas reuniones, hemos trabajado todo el fin de semana precisamente para llegar al día de mañana en la mayor normalidad posible. El municipio de Machala, el primer día del paro, al día siguiente del paro, el municipio, el alcalde de Machala, se reunió con los representantes del sector del transporte, hicieron una nueva negociación sobre el impacto en las tarifas. Si no me equivoco, han hecho un ajuste de 7 centavos, igual manteniendo aquellas tarifas preferenciales para estudiantes, para personas que tienen tarifas preferenciales, y el paro estaba levantado al día siguiente. Algunos prefectos en algunas provincias han llamado a los alcaldes, a los sectores productivos y se ha levantado la medida de hecho incluso antes de la decisión nacional. Creo que ahí también tenemos unos ejemplos extraordinarios de liderazgo y de ese mensaje de que el país quiere trabajar. La noche de ayer yo conversé con algunos alcaldes de la provincia de Manabí, con algunos directivos del transporte en Manabí y con algunos representantes del sector productivo, que por iniciativa propia dijeron nos vamos a reunir porque realmente nos ofende que pequeños grupos en la ciudad, que pequeños grupos de interés en la provincia detengan una provincia pujante y que trabaja como es la provincia de Manabí, como son todas las provincias del país. En la provincia del Carchi, ni un solo día tuvimos paro, ni un solo día de paro en la provincia del Carchi. ¿Por qué? Porque además en la provincia del Carchi ya existía este sinsabor de una paralización de casi una semana, la semana pasada, y los ciudadanos estaban plenamente conscientes de que una paralización solamente pierde la ciudadanía. Y muchos sectores, muchísimos sectores, creo que unos pocos vivimos de un sueldo, pero muchos dependen de su trabajo del día a día, de lo que vende ese día, de los pasajeros que transporta ese día.
Entonces, para el país, para los ciudadanos, es una afectación muy grande dejar de trabajar y estamos en un país en donde hoy todos estamos buscando días mejores y tener más trabajo y más tranquilidad para hacer ese trabajo y es lo que esperamos ya recuperar en los próximos días. De acuerdo, ministra. Ministro Jarrín, ¿cuántos detenidos hasta el momento, luego de todas las manifestaciones y ciertas protestas que se han registrado en distintos puntos del país y cómo se está también preservando todos los sectores estratégicos del país, aeropuertos, refinerías, instalaciones petroleras, carreteras y demás? A esta pregunta la puedo responder yo. Y para detenidos es preferible que lo haga la señora ministra. La ministra de Con Gobierno todo que gusto. está en su campo. Sí. Pero para resguardar es lo más importante. Hemos distribuido las fuerzas, en primer lugar, a los centros estratégicos del país, a las áreas sensibles, áreas de servicios y áreas de las que depende la economía del país, que son por eso estratégicos, no solamente por el nivel de importancia que tiene, sino por el significado que tiene para el crecimiento y el desarrollo del país. Y esto se complementa con el patrullaje que se realiza. Y sobre todo en los puntos que están, en los diferentes puntos de la vía 35, que se están estableciendo rupturas, bloqueos y equipos de extracción integrándose con maquinaria pesada, inclusive del Ministerio del EMETOP, se está tratando de que se limpien. El problema radica en lo que acabo de decir hace un momento. No hay respeto a la autoridad. Si no respetan las leyes, tampoco respetan a la autoridad. Entonces se termina de limpiar, de extraer los obstáculos que están en la vía, lo hacen más abajo o lo vuelven a hacer. Entonces esto es burlarse de la autoridad y del ejercicio que tienen los equipos en su trabajo. Entonces se tiene que adoptar otro tipo de medidas, que no es el empleo de armas letales, pero sí vamos a emplear mayor preponderancia, como dice la ley, con mayor firmeza y con mayor acción para que no se burle de las acciones que se está cumpliendo por parte de la autoridad, tanto de policía como de Fuerzas Armadas. Muy bien, ministro, gracias. La evaluación al momento, señora ministra, ¿cuántas personas detenidas? ¿Qué es lo que se va a hacer también por parte de la policía en distintos puntos del territorio? Sí, en el caso de personas detenidas, el último reporte que recibí, tenemos 477 personas que han sido detenidas y yo quisiera en este punto explicar algunas cosas. Primero, la mayor parte de personas detenidas han sido detenidas por estar relacionadas a los actos vandálicos a los que me refería al inicio de este programa. Porque de cada persona detenida tenemos un registro del lugar, la hora, el día de la detención, el nombre de la persona, el número de cédula, incluso una foto de cada persona detenida. Porque también hemos visto en estos días en redes sociales una alarma sobre eso y es muy importante para nosotros ser cuidadosos y respetuosos de la ley. El primer día de detenidos, que fue el día más grande de la protesta, a la mañana siguiente yo le entregué en persona al defensor del pueblo la lista de detenidos con todos estos detalles que le estoy diciendo. ¿Gente el lugar que y la participó en hora, los saqueos? De todos los detenidos. De acuerdo. De todos los detenidos. El lugar y la hora de la detención, la persona, el número de cédula e inclusive una foto de la persona detenida. Y el día de mañana volveré a hacerle una entrega de la actualización de esta lista al defensor del pueblo, que tiene una responsabilidad de precautelar los derechos. Cada uno en un Estado de Derecho, en el Estado ecuatoriano, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Así como el ministro Jarrín se ha referido a su responsabilidad, yo me hago cargo de la mía. El defensor del pueblo tiene la responsabilidad de precautelar los derechos y, por supuesto, de mantenernos. También nos pregunta, yo estoy reportándole muchas actividades nuestras para no distorsionar la información, para que él tenga la información. El día de mañana le daré una lista actualizada porque cuando se realizan las detenciones, igual las detenciones están sometidas a un control de legalidad. Es decir, las personas son detenidas y luego llevadas ante un juez. Y el juez determina si es que hay una prueba para que sea detenida, si es que se hizo de manera correcta el parte, si es que tiene que quedarse pagando una pena por una contravención o por un delito. Es por eso que también los números cambian, porque algunas personas, luego de pasar la audiencia, son liberadas. Entonces, hay un procedimiento legal que, por supuesto, está vigente y que todos nosotros cumplimos
y que yo he tenido la precaución de reportar al defensor del pueblo y la seguiré teniendo. Bueno, tengo que comentarle que hay especial preocupación en la ciudad de Guayaquil por este tema de los saqueos que se registraron días atrás y que cuantificaron pérdidas en promedio mayores a los $60.000 en los negocios que fueron afectados por este tipo de desmanes. ¿Debe estar la ciudadanía completamente seguro que ese tipo de capítulos no se van a presentar de nuevo? La ciudadanía puede estar segura de que estamos haciendo nuestro trabajo para precautelar estos temas, pero no se puede nunca garantizar que no exista alguna de estas cosas. Claro. Pero creo que el mensaje es que podemos regresar a trabajar con normalidad. Ya en muchas ciudades y en muchas provincias del país tenemos 2 días sin ningún desmán, 2 días sin ningún problema. Lo importante es que mantengamos esa lógica de orden. En el caos estas cosas pueden producirse y el caos no depende solamente de la autoridad. Depende del comportamiento de cada uno de nosotros, depende de seguir las reglas, depende de no aprovechar una situación irregular para cometer este tipo de desmanes. Yo quisiera decir también que es la evolución que hemos visto en estos días. El primer día pasamos de tener, no tengo la cifra exacta, probablemente el ministro Jarrín la tiene, pero pasamos de tener casi 300 puntos violentos, incidentes violentos, ilegalidades, cierres de vías, casi 300 puntos, el segundo día tuvimos 200 y algo puntos, el tercer día tuvimos 46 puntos y hoy cerramos con un número similar. Entonces, se va reduciendo cada vez en menos lugares, pero lo que sí sabemos es que persiste un poco el nerviosismo de los ciudadanos y frente a esto las próximas horas van a ser importantes para recuperar la calma, pero también para que todos estemos conscientes de que cualquier diferencia no se puede canalizar por vías violentas y desde el gobierno toda la apertura para debatir los temas, para discutir las posiciones, para respetar las diferencias, pero siempre haciendo un llamado a que esto sea en el marco de la ley y de la Constitución. Muy importante. Ministro, usted bien ha señalado que estas protestas en ciertos momentos han estado subidas de tono. Han protagonizado actos violentos contra los integrantes de la fuerza pública que finalmente tienen la misión de proteger y establecer el orden al interior del país. Pero también han habido casos de los otros y le planteo la misma pregunta que le planteé hace poco a la ministra Romo. Hay quienes denuncian abusos por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en esa tarea tan compleja de mantener el orden al interior. Ningún caso ha habido en Fuerzas Armadas, por la sencilla razón. ¿Cuál? Que el orden público, especialmente en los sectores urbanos en donde se presenta, lo ha hecho profesionalmente la Policía Nacional y tiene contacto con los manifestantes, con los disturbios y las agresiones que se presentan. Ahí se dan en medio de ese caos una confusión. Fuerzas Armadas no. Fuerzas Armadas está protegiendo los puntos sensibles. Por consiguiente, no hay contacto. El único contacto que hay es la agresión a los militares, que es diferente. Pero desconocen que las Fuerzas Armadas, además de ser profesionales, tienen gran disciplina. Para que hayan soportado esto es porque son muy disciplinadas. Tienen alta moral y firmeza en el desarrollo de sus operaciones. Y lo mantendrán. De acuerdo. Y en este sentido, como aclara bien el señor ministro, el trabajo del control interno del país es responsabilidad de la Policía Nacional. Pero, ¿qué decir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Organización de Naciones Unidas, que han levantado alertas sobre eventuales violaciones a los derechos humanos en esa tarea tan difícil que tienen los policías de controlar el orden al interior del país? Sí, efectivamente, y yo lo decía hace un minuto, hay organismos que su tarea es vigilar que se cumpla la ley y que se cumpla la ley también en la aplicación de la fuerza y en el uso de la fuerza. La fuerza tiene unas reglas para ser usada, la policía contempla esas reglas, las conoce, las respeta, pero estos días también hemos tenido situaciones especialmente complejas, ¿no? Yo las he comentado ya en este programa, pero la policía tiene unas reglas para cumplir su trabajo, tiene unas reglas para utilizar la fuerza y bajo esas reglas ha funcionado, va a seguir funcionando y si es que existe algún caso en el que se actúe por fuera de esas reglas, en su momento será revisado. De acuerdo, ministra. Hay también entre las noticias y entre las informaciones, mejor dicho, que circulan en redes sociales, se advierte de la eventual muerte de varios manifestantes y protestantes en varios puntos del país. ¿Esto es así?
Permítame responder a esa en el sector de pregunta, la esperanza, porque por favor. permítame responder a esa pregunta porque siempre es un tema pues que hay que mantener la información. Por favor. Hasta el minuto en el que empezamos este programa, yo le puedo confirmar que durante estos incidentes no hemos tenido ni una sola persona muerta como resultado de los enfrentamientos. Ajá. El día de hoy hubo una persona que perdió su vida en el arrollamiento en la zona de Molleturo. Precisamente en una confusión aparente, en una angustia, no comprendo aún cada detalle del incidente, pero no fue el resultado de un enfrentamiento con la fuerza pública. El señor Raúl Chilpe, que decíamos. Que fue aparentemente atropellado por otra persona, Ajá. no por la fuerza pública. Ajá. No hemos tenido, hasta el minuto que empezamos este programa, que recibí el último reporte. ¿Ustedes pueden garantizar eso? Hasta el minuto que empezamos este programa, ni una sola persona muerta, ni una sola persona que haya perdido su vida como resultado de un enfrentamiento. Lamentablemente, como nos llenan de estas noticias falsas que circulan rumores, nosotros también estamos verificando todo el tiempo porque recibimos las mismas preocupaciones. Ajá. Si hemos tenido personas heridas, tenemos ciudadanos civiles heridos, tenemos policías heridos, tenemos militares seguramente heridos, precisamente porque han existido enfrentamientos y enfrentamientos violentos. Pero hasta el momento le puedo decir que igual los ciudadanos que han sido heridos o que han tenido algún problema como resultado del uso de material CS, del tema del gas, todas estas personas han sido atendidas en los centros públicos de salud y aquellos que recibieron heridas también en un enfrentamiento el día de ayer en Cayambe, fueron atendidos en los hospitales públicos, todos están estables, no tenemos ningún caso de gravedad que lamentar. ¿De acuerdo? Hubo un caso que es también muy duro, muy difícil, ese sí, tal vez corrijo, y ese es un caso que lamentar. Entiendo que una persona en una manifestación ha tenido una afectación en uno de sus ojos. Sí. Ese es el caso más grave que hemos tenido, ese es un caso lamentable. Pero en el resto de casos las personas están estables y el número de heridos fue de 13 en Cayambe y este joven que aparentemente habría sido afectado en uno de sus ojos, pero ninguna persona ha perdido su vida en estos enfrentamientos y hay que de nuevo fijarse en los canales oficiales cuando exista alguna confusión. Ok, ministra, estamos ya cerrando este espacio de conversación, Ecuador al futuro, analizando la situación actual que vive el país. Les invito a cada uno de ustedes, señores ministros, que puedan reiterar un llamado al diálogo a todos los sectores, sobre todo el sector indígena, que ahora está con una intención de dialogar con las autoridades del gobierno y poder también dejar en claro la situación que actualmente se vive en el país. Por favor, señor ministro. Primero hay que considerar que las decisiones del señor presidente constitucional de la República son firmes y abiertos al diálogo, que es lo que va a facilitar el retorno a la normalidad lo más pronto posible. Y con relación a las Fuerzas Armadas, solamente puedo decir una cosa: confianza en sus Fuerzas Armadas a la población y no desafíen a las Fuerzas Armadas de los grupos extremistas y desadaptados. Gracias, ministro. Ministra Romo, por favor, para cerrar. Creo que es muy importante que las discusiones respecto de la economía del país, las discusiones respecto a la reactivación económica, productiva y del empleo, no es un enfrentamiento entre el gobierno y un sector de la población. Esto es un desafío para enfrentarnos todos juntos a una gran distorsión de la economía, a un momento en donde debemos unir fuerzas para sostener y asegurar la dolarización, a un momento en el que tenemos que tomar decisiones responsables, porque hay la posibilidad, siempre hay la posibilidad de lavarse las manos, siempre hay la posibilidad de tomar el camino más fácil, siempre hay la posibilidad también de tomar el camino del populismo, de decir aquí no pasa nada y dejamos que los problemas se sigan acumulando. Hace una semana, el ministro de Finanzas emitió bonos del Estado ecuatoriano y la apetencia, la demanda, llegó a ser de casi 4.000 millones de dólares. Imagínese usted si el gobierno, en lugar de colocar lo que se necesitaba, colocaba esa cantidad por completo y habría podido decir, no tomo ninguna decisión responsable, sigo solamente cargado en el tema del endeudamiento y se sigue acumulando el gran déficit y el problema económico en el país. El gobierno ha tomado una decisión difícil pero responsable, una decisión que no tiene cálculo político, que no tiene cálculo electoral. Estamos asumiendo por completo
las consecuencias de esa decisión. Y lo estamos haciendo porque creemos que es lo responsable con un país al que queremos tanto. Y creo que en ese cariño por el país, por su gente, por días mejores, coincidimos todos. Ojalá no nos enfrentemos. La opción es no enfrentarnos y buscar cuáles son los mejores caminos, porque creo que hay una gran coincidencia también con aquellos sectores que hoy discuten la medida, con esos sectores sociales, con esos sectores de los movimientos indígenas, con esos sectores de algunos sindicatos, con algunos sectores de estudiantes. Yo creo que tenemos una gran coincidencia por el país y ojalá podamos profundizar en esa coincidencia y examinar las mejores decisiones. Gracias a los ministros María Paula Romo, ministra de Gobierno, y Osvaldo Jarrín, de Defensa, por acompañarnos a lo largo de esta hora de programa Ecuador al Futuro, para contar por parte de ellos con sus opiniones, sus criterios y también información oficial en torno a las acciones que el Gobierno Nacional está asumiendo actualmente. 22:04. Finalizamos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche. Muchas gracias. Este es un mensaje solicitado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.